facilitar el tema de la presentación de clases. ¿Se acuerdan que yo les había señalado cómo iba a ser con el tema del programa? Así que voy a poner el 2024 y luego el 2025. Quería hacer esta charla hasta que entre el resto de sus compañeros, y después, bueno, en lo que corresponde a la cátedra de ICP, las unidades para explorar en la cátedra, que también las expliqué, lo que fue la presentación, el desarrollo de las clases que fuimos en estos 2 fines de semana hablando de Sartori. Me pongo a hablar de Sartori, es como, bueno, una cosa que tenemos que hablar sobre qué es la política y hacia dónde va la ciencia política en general, que voy a tomar en 2 unidades, ¿no? Bueno, así que eso también se los quería destacar. Y sobre todo para hablar a dónde va la ciencia política en los acuerdos que se dan, ¿no? Bueno, ahí voy a tomar. Les quiero contar algo, mientras voy organizando esto. Quiero contarles que a medida que vaya haciendo la explicación de clase, también voy a ir ya automáticamente, porque si no después voy a caer en un olvido y me van a cuestionar. Así que después de esta clase quería contarles algo más, porque también está, a ver, denme un segundito por favor, está para avanzar sobre lo que le había, creo que está, no es que creo, sino que está en los capítulos de la entrada del libro de Abal Medina, para tener en cuenta que lo van a ver en otras materias también, pero acá está muy bueno, como para poder, mientras voy ingresando a los alumnos, voy a dar un minutito más. A ver acá. Ahora sí. Permite. Ahora estoy con usted. Aguárdame un segundito, por favor. Ya tengo todo acá. Ya les digo cuando comparta la pantalla para que me den el ok. Bueno, aguárdame un segundo, por favor.
Bueno, no me dejan dar las clases, chicos, fui a atender un ratito. Ah, ahora sí, ya está. Bueno, eh, siempre voy a hacer como hincapié en dos cositas que han pasado en estas últimas horas, en estas últimas semanas. Qué bueno que vamos a poder comprar dólares a partir del lunes. Así que si no vieron qué pasa con esta Argentina, realmente se complica. Hay una buena y una mala noticia con relación a volver al Fondo Monetario y otra deuda más. Así que se complica un poco. Así que vamos a ver cómo va el panorama. No digo nada, pero lo que creían ayer que se iba a poder comprar los dólares, bueno, en realidad hubo una resolución posterior al anuncio del presidente de que se va a poder comprar $100 por mes, como estaba antes, digamos, pero fijado, era 200, ahora pasó a 100 para la mayoría y demás. Otro de los temas que vimos esta semana también tiene que ver con el hecho de que ya nos estamos preparando plenamente para la campaña, que recuerden, chicos, nosotros vamos a tener la campaña política hasta el día 9 de mayo, porque nos vamos a votar el 11, ¿no? Así que hay que preparar bien, hay muchas listas que están en juego, esto también es un hecho de que se da. La campaña política en realidad va a durar hasta el viernes 9 de mayo a las 8 de la mañana, se tiene permitido todo, después la digitalidad, que también creo que la quieren, como que la quieren modificar, pero bueno, las campañas en general, las tradicionales, lo que se dice, las proselitistas van a terminar en esa fecha y el lunes 11 nos vamos a votar todos los jujeños por esta elección adelantada o desdoblada, como quieran denominarla, para este 2025. 27 listas van a encontrar dentro del cuarto oscuro, chicos, para capital. Para capital. Así que va a ser un mesón largo, largo en las escuelas donde van a estar todas las listas, frentes, partidos políticos y frentes con sus colectores. ¿Se acuerdan que nosotros la clase pasada hablábamos sobre multipartidismo, verdad? Ahí lo tienen. El ejemplo cabal de Argentina y de la provincia de Jujuy es que se puede participar de las elecciones porque la democracia, el sistema electoral nuestro lo permite. Yo no estoy en contra de eso, al contrario, chicos, creo que sí. Hay una representatividad de un grupo de personas organizadas políticamente que siente que puede representar a un grupo de votantes, está perfecto. También ahí se puede hacer una crítica y una relación con la situación del multipartidismo, de los partidos políticos que, ¿se acuerdan? Creo que yo lo mencioné acá, cuando hablaba de Sartori, algunos partidos políticos tienen casi una duración efímera, ¿no? Salen para algunas elecciones, en otras terminan siendo absorbidos por otros frentes u otros partidos, o bien se mantienen en el tiempo por una cuestión de afinidad. Algunos ideales que se mantienen en el tiempo y que cada tanto participa de una elección. O sea, todo eso en el marco legal y en el marco específico de una participación de la libertad que se presupone dentro de un acto eleccionario, la libertad para, bueno, poder participar con el sistema político que tenemos y que de verdad le digo está bien. Ahora, después hubo otras discusiones anteriores y se le está dando en el Congreso de la Nación. Recuerdan ustedes que en este año, todo pasó en este año, así que es mucho como para analizarle a ustedes también, que tiene que ver con la eliminación de las PASO, qué vamos a hacer con la boleta única, qué va a pasar con Jujuy. Va a haber una nueva instancia de la votación en la provincia, no cesa nunca la discusión voto electrónico, voto papel. Yo en lo particular prefiero el voto papel, pero no deja de ser, en este caso, el voto electrónico, como tiene la provincia de Salta, bueno, un aspecto que tiene que ver con el adelantamiento de los resultados y el grado de participación en datos concretos. Disculpe, bueno, profe. A ver. Sí, disculpe. ¿No dificulta desde un punto de vista tener tantas listas? Sí. Yo para mí, o sea, para un votante, digamos, dificulta mucho, inclusive a un nivel, porque después supongo que van a tener que arreglar por los votos, o sea, hay una cierta cantidad de votos para obtener para un legislador, en fin. Sí, la primera que nada, Luis, tiene que ver con superar el 5%, ¿no? El 5%. Acuerdan ustedes que en nuestro sistema electoral, lo que entre comillas se conoce romper el piso nuestro es el 5%, ¿no? Es lo que comúnmente, y que lo que estadísticamente marca es para pelear unos escaños, en el caso de diputados provinciales o una banca en el Consejo,
o comisiones municipales, hay a partir de la base de votos, de ese 5%, bueno, llegar. Acá en Capital creo que estamos hablando de 225.000 votos, 220, 200, puede ser por esa variación en general, ya si me dejan buscar un ratito porque lo estaba viendo, cuántos están a la categoría de poder votar. En Capital, vuelvo a reiterarlo, siempre es el distrito más jugoso, ¿no?, de voto, en donde se define gran parte de las elecciones. Una cosa más sobre esto. Mientras van entrando los compañeros, ya después no voy a interrumpir la clase, voy a adelantar. ¿El número que acaba de dar es la cantidad de votantes o es la cantidad que tiene? La cantidad de votantes habilitados para Capital, nada más, ¿no, Joaquín? Para Capital. Sí, sí. Para Capital. Los habilitantes votados, no los habitantes en general, que son mucho más. Estamos hablando de un 30%, 30%, 40% quizás, de los que viven o lo que corresponde a la gran franja de Jujuy en general. Acuerden ustedes que tenemos comisiones municipales, municipios muy cerca, acá Palpala es uno, Yala es otro, bueno, Reyes, que pertenece al distrito Capital, Aliso. Claro, los Alisos, los Alisos es San Antonio. San Antonio. Aliso es San Antonio, sí, sí. Después de Pero, o sea, nuestro límite es muy chiquitito, pero San Antonio, los Alisos es San Antonio, ¿no? Los Alisos es San Antonio. En el caso de Yala, por ejemplo, tiene su propia autonomía municipal. Reyes también está dentro, San Pablo de Reyes, Los Molinos, bueno, corresponde a la gran franja del norte, en este caso de Reyes para acá, que se toma como votante de Capital. Bueno, Alto Comedero, que es el distrito más fuerte en cantidad de votantes, que también siempre uno tiene una mirada muy fuerte sobre Alto Comedero, para ver cómo se va manejando el voto, y sobre todo porque no deja de lado, siempre ocurre, me pareció muy raro que haya sido muy tenue en estas elecciones la separación del municipio de Alto Comedero con Capital, que sigue siendo una discusión. A mi criterio creo que no somos tanto como para tratar de dividir un municipio, es más, creo que hay cosas todavía que el municipio de la capital lo puede hacer muy fuerte y puede componer toda la gran franja, así que bueno, no deja de ser de lado esa discusión que todavía se mantiene, pero que no fue uno de los puntos, o por lo menos hasta acá nadie o ninguno de los candidatos he escuchado hasta acá un planteo de eso, de una municipalización o una independencia de capital con Alto Comedero. Yo no lo creo, pero lo que lo hubo, lo hubo. Elizabeth, decime. Profe, ¿usted sabe cómo se sacan los votos? Ya cuando uno va a ser fiscal de mesa. ¿Cómo, corazón? ¿Cómo, perdón? Uno va a ser fiscal de mesa, ¿cómo se cuentan los votos? ¿Usted enseña eso? Ah, no, bueno, ahí el tema de los fiscales, bueno, a ver, ahí también aparece la otra estrategia política. ¿Quiénes son los que verdaderamente deben ir a fiscalizar, no? Ahí es cuando se produce la otra cara del proceso eleccionario, es cómo hago yo para tener mis fiscales y controlar la elección, ¿no? Cada vez se hace menor juntar los fiscales, algunos frentes tienen más estratégicamente armado su capacidad de, primero que nada, convocar fiscales, por afinidad, por trabajo, por cuestiones que lo acercan a un determinado frente o partido político. Lo segundo es que tenés que plantear la estrategia por escuelas. Antes, cuando éramos muy pocos, en el caso del distrito de la provincia de Jujuy, ustedes saben que hay fiscales generales y fiscales específicos para cada elección. Bueno, chicos, todo el proceso eleccionario en general lleva a una gran organización de esto, y aquí es lo que voy para tratar de responder a él. A partir de ahí ya empieza nuestro sistema electoral y también las autoridades que responden a la elección provincial, el Tribunal Electoral, hace unas capacitaciones que de veras son importantes para aquellos presidentes de mesa, vicepresidentes y también algunos fiscales que lo hacen a manera de pedido. Pero después cada frente, cada partido político hace otra serie de capacitaciones para saber, porque una cosa es que te lo digan en la teoría y otra cosa es cómo te portás dentro de... Porque si te faltan votos, te rompen votos, te eliminan, supónganse, la cantidad de listas, y los que no tienen fiscales se quedan sin votos en toda la elección. Salvo algunos casos de fiscales generales que dicen, che, la verdad tendría que hacer una participación más allá que tengan o no tengan. Pero bueno, eso tiene que ver también
con que los partidos más chicos, o los frentes más chicos, o aquellas, digamos, organizaciones políticas más chicas, no tienen la capacidad, ni tampoco la generan, para cuidar sus propios votos, ¿no? Eso también tiene que ver, no es ir y presentar la lista, sino ir a presentar la lista sabiendo la capacidad electoral que vos tenés para tratar de cumplir. Imagínense, hablo de capital, imagínense en un territorio tan vasto como el que tenemos en la provincia, con 4 regiones, ¿no? Bueno, ahí también tiene que haber una preparación para llegar a una elección para estas características. Para mí es muy importante esta elección. Siempre son importantes las elecciones intermedias, porque fijan un rumbo también de control, o por lo menos de apoyo a determinada ejecución, por ejemplo, del gobierno de la provincia, por ejemplo, de una municipalidad, por ejemplo, bueno, del actual comisionado municipal. Pero digo, genera, en cada elección yo siempre lo pienso y soy positivo en esto, puedo tener, obviamente, una serie de errores, no quiere decir ni conceptual ni nada, pero digo, ¿cuánto aprovechamiento pueden hacer los partidos políticos de los frentes? Porque cada 2 años se producen elecciones que son fundamentales, pero más en estos tiempos de crisis y de cambios políticos importantes a nivel nacional y provincia. Para acá se juegan otros intereses, ¿no? También un esquema nacional, un esquema provincial, bueno, ¿y qué hay en medio de estas elecciones? Cómo nosotros también nos constituimos jujeños, como jujeños, además, cómo nos constituimos políticamente frente a lo que es el poder externo, frente a lo que se genera a través de una elección. Bueno, en este caso, para cerrar y corresponder a lo que dice la Eli, acá cuando vayan nuestros fiscales, yo fui fiscal, chicos, de verdad, yo fui fiscal en varias elecciones, fui alguna vez autoridad de mesa también como vicio, como presi, me tocó Capital, en algún momento me tocó Palpalá, volví a Jujuy y demás, pero no es una tarea fácil, estás con 4 o 6 ojos mirando a ver qué pasa, y además, según el grado de experiencia que vos tengas, tenés que auxiliar a tus compañeros. Cuando nosotros decimos la juventud se tiene que interesar en la política, tiene que inmiscuirse, vieron que generalmente se señala que las nuevas generaciones, bueno, hay que enseñarles los valores, hay que enseñarles la estrategia, hay que enseñarles que vaya a participar, pero a veces lo dejamos solo. Se aparece la figura más fuerte del esquema político que pueda pasar parte del conocimiento para un proceso electoral. Chicos, nosotros, el movimiento que nos pide la política en general, a veces nuestra participación, es ir a votar, ¿verdad? Vamos, elegimos a nuestro representante, dejamos nuestro voto en la urna y esperamos el resultado. Parece la ecuación más simple, ¿no? La ecuación más simple. Pero imagínense todo el proceso anterior al momento de la votación. Disculpe, al momento en este caso del contar los votos, que esa es la otra parte de la elección, que tiene que ver con los fiscales. Se pelea un voto recurrido, se pelea... Bueno, hay una serie de pautas que se tienen que seguir a la hora de fiscalizar una elección. No es solamente hacer... El fiscal no es solamente el que pone los votitos en el cuarto oscuro, chicos. Eso, si uno cree que es así, estaría siendo peyorativo con el trabajo que hacen los fiscales. Pero es muy importante controlar la elección, controlar los votos, que los votos no estén marcados, que no haya voto en cadena. Por ejemplo, porque un voto que esté partido ya es un voto inválido, hay que recurrirlo. Bueno, hay una serie de cosas que realmente son muy importantes y que hacen los fiscales, que después son los que se quedan, y generalmente se utiliza una planilla, tenemos de elecciones, se utiliza otra planilla o pizarrones más grandes, según lo que aprecie el presidente de mesa, en acuerdo con los fiscales y con el vicepresidente, de empezar a hacer el conteo de votos, que yo creo que les conté la semana pasada, tenía que ver más que nada con el sistema DON que nosotros tenemos. A mayor porcentaje de votos, ahí empieza la tabla general sobre 24 bancas, vamos haciendo un porcentaje donde nos va definiendo la cantidad, por la cantidad de votos, y según el sistema DON, que es proporcional, van haciéndose, en este caso, la división de las bancas, ¿no? El que más votos tiene, el que le sigue tercero, según el sistema, que va proporcionalmente bajando hasta poder ubicar los 24 diputados provinciales, en el caso de la elección provincial, y también de concejales en el caso de una elección municipal. Así que bueno, no es un proceso menor, contar los votos, chicos, contar los votos es contar los votos. Y uno dice, bueno, la verdad que serán 2 o 3 votos, esos 2 o 3 votos son personas que han elegido y que hay que apelarlo, porque capaz que es de uno u otro frente, bueno, ahí lo tienen que hacer una definición.
¿Por qué le digo esto? Y con esto cierro. ¿Por qué le digo esto? Porque parece que se da a entender muchas veces que un proceso electoral es una cosa simple, demanda a los candidatos. Hay toda una línea general que se llama cronograma electoral que se va cumpliendo punto por punto para poder participar, ¿no? Ahí eso es lo que corresponde. Y después, al proceso eleccionario, bueno, cómo se va a hacer el recuento y demás, de lo que tiene que ver con la división de las bancas y quién se ha adjudicado finalmente en la elección. Bueno, ¿a qué me voy con esto? Ese sábado 10 les voy a avisar que si vamos a tener clase o no vamos a tener clase ese día del sábado 10. Yo calculo que sí. Pues capaz que tenga que mover el día, pero seguramente lo vamos a tener acá, ¿sí? Así que yo le voy a estar avisando con tiempo, con antelación, por las dudas, porque muchos de nuestros compañeros y compañeras también tienen que viajar para votar, están participando del proceso electoral como presidente, vice, fiscales y demás, que está muy bien, pero yo lo sobreentiendo sobre esa manera en este esquema, ¿sí? ¿Hasta qué año se vota? Y la ley nos permite votar hasta cuando nosotros queramos. La ley hoy nos define que es optativo de 16 a 18 y de 18 hasta el fin de nuestros días si apoyamos una determinada idea política. Yo, chicos, llamé a mi abuela y sigo llevando y creo que vaya a votar, que tiene 89, vaya a votar. Imagínense, así que, en serio, hay que acompañarla, me la banco a mi abuelita Trini, la llevamos, entra a su escuela y se va a su casa. No preguntamos nada porque a las personas mayores no se les pregunta, no se les ocurre preguntar. Bueno, listo. Chicos, voy a arrancar el tema de clase. Quería señalarles algo. ¿Se acuerdan que hay dos textos? Voy ya directamente con la clase, creo que estamos todos, un hermoso número de 54 personas que somos, decímele. Sí. Se activa solo, profe, no sé por qué. No, no hay problema, ya lo voy a bajar acá. Lo tengo acá para poder silenciarlo, no hay problema. Ahí está. Bueno, ¿se acuerdan que les había dejado 2 libros de texto? Esto tiene que estar los que puedan prender la camarita mejor. Así está con nosotros en esta clase. Les voy a estar hoy abordando, ¿se acuerdan de 2 textos que les había dejado? Voy por acá para no macanear el material que se ha dejado en el aula virtual. Acá también. Pum. Denme un segundo. Bien. Acá está. El primero de ellos tenía que ver con el libro de Sartori, Hacia dónde va la ciencia política. En ese capitulado voy a hacer un repasito general. ¿Y qué es la política y hacia dónde va la ciencia política? Bueno, esas son las 2 filminas que yo le voy a dejar disponible, en este caso, para tratar de completar ya la unidad 1 y voy a ir tomando un poquito en el día de hoy también que tiene preparada esta cátedra para las clases del día acá está. Para que nos adentremos a uno de los temas que a mí me gusta muchísimo y tiene que ver con la ciencia política en la antigua Grecia, la ciencia política en lo que se conformó en la antigua Roma y la ciencia política moderna, que la semana pasada, en el último encuentro también había hablado con ustedes con relación a qué y cuál era la importancia de lo que se trabajó, en este caso con Maquiavelo, que el libro que voy a dejar completo en el aula virtual para que ustedes lo puedan ver. ¿Está? Así que se podrán hacer resúmenes, lo que ustedes necesiten para hacerlo, lo va a acercar esta cátedra para que lo veamos al príncipe de Maquiavelo. Le va a servir para el resto de lo que va a ser el cursado de la materia, así que creo que va a ser muy importante que lo podamos abordar. Bueno, voy a partir la pantalla, voy a ir acá, a ver si ya tengo completo acá para poder usarlo. Bien. Bueno, acá voy a ir con la clase del día de hoy en esto que voy a hacer sobre Sartori, ojalá que pueda tomar ya la otra parte, tampoco para dejarles muchos temas a la vez, en el marco de lo que vamos a ver justamente con la historia de la ciencia política. Voy a cortar un poquito la cámara y ustedes me dicen, por favor,
que ya se puede ver el compartido que voy a poner en este preciso instante. Ventana número 1, creo que es este. A ver si estoy... Sí. Ahí Sí, se puede profe. ver. Acá. Se puede ver introducción. Lo voy a poner un poquito más grande, a ver si me permite. Denme un segundito. Ahí está. Ahí aparece. Introducción a la ciencia política del ciclo 2025 y demás voy a ir con los acuerdos y críticas hacia la ciencia política. ¿Lo pueden ver todos ahí? Sí. ¿Quiere que lo haga un poquito más grande? ¿Está bien? Un poquitito más, por favor. A ver, que yo también ando medio. Ahí. ¿Estamos? Ahí creo que está perfecto. Bueno. Acuerdo y críticas a la ciencia política, lo que veníamos hablando ya en estas dos clases, no lo vuelvo a tomar más, creo que lo voy a dar por entendido. Estos temas, chicos, quiero que lo presten atención porque va a ser tema de parcial. ¿Qué es lo que pasa? Y en este caso, lo de Giovanni Sartori, que era como para explicarle, bueno, hablamos mucho de Sartori, pero ¿quién fue, profe? ¿No? A ver, me dan un segundito, por favor, mientras puedo hacer el ingreso de su compañero. Ahí está. Bueno, no, esa es la otra filmina que voy a tomar. Acá está. Bueno, ¿qué son en definitiva? ¿Qué son los acuerdos y críticas hacia la ciencia política de Giovanni Sartori? Nacido en Florencia, en Italia, en 1924, fue licenciado en ciencias. Se queda en la filmina de Antigua Grecia. Perdón, a ver, voy a dejar de compartir. Deme un segundo. Denme un segundito. Acá lo voy a partir de vuelta. Este lo voy a sacar, ahora sí. Bien. Bueno. Bueno, aguárdame que venía bien, pero voy a cerrar esto que no me sirve. Bien, ahí está. Bueno, ahí lo pueden ver acuerdo y crítica de la ciencia política. Sí. Sí, profe. Ahí Sí, está. estamos. Que le decía sobre Giovanni Sartori, nacido en Florencia, en Italia, en 1924, licenciado en Ciencias Sociales, impulsó la creación de la primera facultad de Ciencia Política en Italia, fue fundador de la revista italiana de la Ciencia Política, uno de los máximos referentes de esta disciplina, por supuesto. Realizó en conjunto con otros autores destacados un análisis de los partidos políticos que fueron y sigue siendo material de estudio, que lo vamos a volver a ver más adelante a Sartori, sobre todo con la conformación de los partidos políticos. En esta cátedra, en otras cátedras seguramente. Le voy a mostrar una foto de él, acá está, una de las últimas, fallecido hace poquito, ya se cumple 11 años. Él, Giovanni Sartori, en esta foto, bueno, ahí para que lo conozcan. Y además, ¿qué es la política, chicos? Esto va a ser un repaso nada más para después ir hablando sobre esta clase del día de hoy que quería hacer como recorrido de la conformación de la ciencia política como tal, y después, bueno, qué aportes pudieron hacerse a raíz de la historia que nos han marcado los griegos, realmente muy importante, y luego de qué manera entró Cicerón, la antigua Roma y la puesta en marcha de la legalidad, de las leyes, para ir como conformando lo que era la sociedad, y sobre todo en el marco de la violencia que se ejercía en ese momento y también las leyes que debían ser obedecidas y demás.
Acá coloqué, para arrancar en esta clase el día de hoy, sobre la ciencia política en la mirada de Giovanni Sartori, hay dos textos que yo ya se los dejé en el aula virtual y tenía que ver como un campo complejo, dice el autor, para tomar algunas cuestiones que yo le pongo acá en la filmina, pero decía también que la política es un proceso que implica la competencia por el poder y los recursos escasos que tiene, así como la resolución de conflictos entre diferentes grupos de intereses. Por supuesto que sí. Acá Sartori también habla, obviamente, que la política es un fenómeno que es inherente a la condición humana, es nuestro, y también a la organización social. El hombre, como sujeto propio, el hombre en lo social, el hombre colectivo como un sujeto social y un sujeto colectivo, que se manifiesta, ahí también aparece el tema de sus instituciones, sus normas, su legalidad y las prácticas que se regulan en esta vida en sociedad. La política, según Sartori, esto lo digo de manera tácita, dicho por él, la política no se limita únicamente a las estructuras formales del gobierno, sino que también abarca las interacciones informales y los procesos de influencia en diversos ámbitos de la vida social. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Que cuando Giovanni Sartori hace la expresión de este tipo para hablar de la política, él dice que también existen agentes externos, no solamente tiene que ver con gobiernos de Estado, sino también con agentes externos que hacen y movilizan gran parte de la sociedad y que influyen, en el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación, en el caso, por ejemplo, de las guerras, o sea, de cada conflicto bélico que se genera, produce un cambio en la vida social, no solamente él se limita a decir que las estructuras como nosotros conocemos, en este caso como gobierno y gobierno como administrador del Estado, son los que generan un cambio, sino que hay otras intervenciones, hay otros fenómenos externos que hacen al movimiento específico en este caso, que puede, bueno, movilizar políticamente a la sociedad. Bueno, voy a ir sobre la otra filmina, en este caso, que habla también hacia dónde va la ciencia política. Acá, Sartori, en el marco y está dentro del texto son poquitas páginas para poder hacer, en realidad él hace una teorización más larga, pero digo, hay unas pocas páginas que ahí habla justamente en la parte donde él hace una crítica formal al mundo y al mundo también que entiende, a los catedráticos del mundo que se pregunta él, bueno, ya tenemos, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de esa estructura metodológica que él estaba pidiendo? Bueno, acá aparece ya una crítica más fuerte y dice, si nosotros seguimos haciendo nada más que una interpretación de hechos o alguna interpretación vaga con algunos datos que puedan tratar de descifrar un fenómeno, estamos yendo hacia el mismo camino que hacen otras ciencias sociales y no está rígidamente y metodológicamente compuesto para explicar un fenómeno. Entonces, él aborda lo que se llama hacia dónde va la ciencia política, que es otra de estas obras de Sartori, que aborda justamente una reflexión de la evolución del campo. Chicos, esto es importante. Ahí él examina cómo evoluciona la ciencia política en el tiempo y analiza las principales corrientes del pensamiento que influyeron en el desarrollo. Por eso, después de esto, vamos a ir viendo cuáles han sido justamente a lo largo de ese tiempo esas principales corrientes de pensamiento, que las hubo en la historia, pero de verdad, de una manera compleja, pero a la vez nos permitió estructurar los pilares en donde después se asentó gran parte de la ciencia política. Por ejemplo, para tenerlo en cuenta, ¿no? Él señala que podríamos hablar de el pensamiento político de Platón, el pensamiento político de Aristóteles, podríamos hablar del pensamiento político de Cicerón y la República Romana, porque pasó, no solamente fue el Imperio Romano, después se transformó en una república. Podemos hablar justamente de la separación de la moral de la política que habla, en definitiva, Nicolás Maquiavelo en el libro El Príncipe. Puedo hablar, por ejemplo, de San Agustín, de que él hablaba de la política y la ciudad de Dios. Bueno, que ahí, en una parte, chicos, cuando a veces uno siente religión y política, asuntos separados, a lo largo de la historia también hubo entrelazamientos muy importantes.
Podría hablar de Polibio también, que hablaba en esa antigua Grecia de ciclos políticos, ya hablaba, ¿no? De ciclos políticos. Podría hablar, ya que hablé de San Agustín, de Santo Tomás con la ley natural y el poder legítimo, que lo vamos a ver acá también. Aparece el contrato social, otra de las tesis de la teoría de la ciencia política más importante. Ahí aparece Locke, aparece Rousseau, aparece Hobbes. Bueno, ahí hablan de un contrato social. La división de poderes, si se quiere, también está dentro de ese desarrollo de corriente de pensamiento, de la división de poderes de Montesquieu. Bueno, hay en definitiva fundamentos muy fuertes para estudiar la ciencia política que nos llevan también a una comprensión sobre los sistemas actuales, ¿no? Bueno, a partir de ahí, él habla también de una crítica de la fragmentación disciplinaria, pero antes, chicos, cuando él señala sobre una reflexión de la evolución del campo de la ciencia política, también hace, en este caso, la particular observación del desarrollo del pensamiento crítico. Ahí aparece, bueno, un debate, si se quiere, cuando digo desarrollo del pensamiento crítico, ahí abre un debate muy importante, ¿no? Bueno, la etapa que él ha tomado a lo largo de su trabajo catedrático, en donde pone la comparación como en un punto de vista muy importante. En esa comparación aparece esa crítica a la fragmentación disciplinaria. Ahí él cuestiona la fragmentación, y lo digo otra vez de una manera tomando, ¿no?, lo que señala ahí en su texto. Él señala y cuestiona la fragmentación y especialización excesiva dentro de la ciencia política. Él argumenta que esto puede limitar la capacidad de la disciplina para abordar problemas complejos de manera integral. ¿Qué quiere señalar esta crítica a la fragmentación disciplinaria? Que justamente al ser, y él lo dice dentro de ese texto, hacia dónde va la ciencia política, que no solamente tenía que ver con tomar el resto de las ciencias sociales para abordar un determinado fenómeno que le sirva a la ciencia política para explicarlo, sino que él señala que la ciencia política no solamente debe definirse, y ahí hay una crítica a esa fragmentación disciplinaria, que únicamente la ciencia política tiene que explicar los gobiernos, el Estado, un proceso electoral, la democracia, bueno, o sea, hay algunos elementos que le son propios, que son rigurosos para el estudio de la ciencia política, pero él dice que si nosotros lo fragmentamos únicamente a que la política hable únicamente de la política, estamos dejando otros órdenes de lado. Que de hecho, en esa evolución, en esa fragmentación disciplinaria, la ciencia política fue abriendo otras ramas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la política económica, la política social, si se quiere, la política cultural. A partir de ahí, él dice, bueno, hay una capacidad política porque son contratos que se hacen entre diversas temáticas que existen, pero además los hombres deben hacer, y la política no es solamente exclusivamente política, sino que la estamos limitando. Por lo tanto, si nosotros queremos que la ciencia política crezca, debe dar un tipo de respuesta a otras situaciones o fenómenos sociales desde una mirada política. Por eso él dice que en muchas instancias para el estudio de la ciencia política, los políticos se limitaban a explicar los fenómenos políticos, pero dejaban de lado gran parte de los problemas complejos sociales que la política debía explicar y tiene el derecho de explicarlo de esa manera, ¿no? Ahí es cuando él justamente toma su metodología para decir, bueno, tenemos esta serie de teorías, tenemos esta serie de aplicaciones, porque metodológicamente recurrimos a los hechos, recurrimos de esos hechos que nos dan datos, de esos datos que nosotros podemos analizarlos y después los formalizamos dentro de una explicación. En este caso él dice, está bien, pero ocurren a la par muchos fenómenos que afectan a la sociedad, y ocurren muchos fenómenos que son políticos. Por lo tanto, él dice que la política no es solamente hablar de la política, sino que la política debe hablar sobre otros temas justamente porque debe abordarlo de una manera compleja y debe otorgarle un grado de, en este caso, de explicación. Bueno, ahí es cuando choca justamente con otros que estudiaban lo de la ciencia política y señalan, bueno, ¿vamos a seguir hablando de política o vamos a seguir hablando de política y las consecuencias y otras consecuencias que pueden
surgir, pero teniendo una mirada desde la ciencia política para poder explicarlo. Acá también voy tomando punto por punto de ese texto fundamental que les hablaba yo, hacia dónde va la ciencia política de Sartori. Acá habla de otro de los puntos que los marco así, que habla de la importancia de la teoría. Cuando él habla de la teoría, sostiene que los científicos políticos, en este caso, deben esforzarse por desarrollar marcos conceptuales sólidos que nos permitan comprender y analizar los fenómenos políticos de manera sistemática. Ahora, si yo lo tomo de esta manera, cuando él dice hacia dónde va la ciencia política, él dice, sí, es verdad, debemos teorizar lo que corresponde a la política, pero debemos teorizarla y otorgarle un grado, en este caso, de comprensión y de análisis, no solamente como un fenómeno, sino que ese fenómeno se transforma en una teoría. Por ejemplo, la teoría de los partidos políticos, por ponerle uno, que ya que hablábamos hace ratito. Teorizamos sobre la democracia, o democracia defectuosa, como le dije en otras clases. ¿Por qué habla de democracia defectuosa? Por ponerle y tomándolo como ejemplo a esa de teoría de la democracia defectuosa. Porque hay una teoría de esa democracia defectuosa que dice que la corrupción termina matando gran parte de los aportes que otorga la democracia. Entonces se teoriza sobre la corrupción, que es un hecho de que, bueno, hay para definir lo más simple, si se quiere, por poner un ejemplo muy común, bueno, se quedan con lo ajeno del Estado, siendo que tienen que cuidarlo del Estado. Por poner un ejemplo, o un gobierno que malversa fondos cuando le responde esos fondos a todo el pueblo y lo único que tiene que hacer es administrarlo bien, lo administra mal a su propio beneficio. Bueno, profe, ¿qué? Sí, adelante. ¿Democracia defectuosa es equivalente a democracia de baja intensidad? ¿O eso va por otro carril del análisis? No, también lo puse nada más, gracias Edu, lo puse nada más como para explicar lo de democracia defectuosa. ¿Se acuerdan que yo les decía hay gobiernos más fuertes y otros gobiernos más débiles? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí también aparece sobre democracia defectuosa. O sobre gobiernos, por ejemplo, que no terminan su mandato por alguna situación anómala. Golpe de Estado, por ejemplo. Bueno, esas son democracias defectuosas. Pero lo ponían en el ejemplo de acá, Edu, ¿sí? Para Edu y para los compañeros, hablando cuando muchos autores dicen, bueno, es un factor externo, pero la corrupción es un factor externo que justamente, en este caso, va en contra de los valores que tiene la democracia. ¿Se entiende? Pero no deja de que está dentro, la corrupción dentro de poder ser un objeto de estudio para la democracia. Lucía, decime. Profe, buen día al grupo. Estas valoraciones que estás haciendo son del texto de Sartori que figuran en la clase. Están. Yo tengo nada más que, claro, yo tengo nada más que un libro de Sartori. ¿Es desde ahí o son otros textos? No, ahí estoy hablando sobre elementos de teoría política y creo que Sí. se los dejé también habilitado. Hay dos nada más, dos autores, Noval Medina y Sartori. Dame un segundito, porque si no me voy de... Dame un segundo. Tengo armado yo... A ver, voy a salir. Tengo que habilitar. El tema ya está en la comisión... Ya está lo del manual, ya puse los elementos de teoría política y ahora va hacia dónde va la ciencia política. Dame un cachito que termine de explicarlo. O lo pongo ahora. Perfecto. Dame un segundo. Dame un segundo, que ahí lo habilito. Dame un segundo, chicos.
Los voy a poner los tres juntos. Si lo podés ver ahí, es un capitulado. Ahí está. Lo subí. Ahora sí. Sí, está, se publicó. ¿Quién me había preguntado? Ah, Lucía, ahí está. ¿Sí? ¿Dónde está? Sí, se publicó. Ah, bueno. Ya está en el aula. Sí. ¿Hacia dónde va la ciencia política? Dice. Ahí lo iba a poner para la segunda semana, lo pongo ahora. Denme un segundo. Bueno. Ahí está. Bueno, ¿sigo partiendo? ¿Está todo? Voy a partir, chicos, voy a partir. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el papel de lo metodológico, este repaso que lo decía, sobre los dos textos, que ahí ya está disponible, yo creo que lo había dejado disponible, ahí está, ahora sí. De lo de Giovanni Sartori, que esos son los dos textos nada más que vamos a tomar sobre teorizando sobre la ciencia política y la crítica que estamos haciendo ahora sobre hacia dónde va la ciencia política. El papel de la metodología. Lo metodológico constituye para él algo muy importante, porque dice que vuelvo a reiterar lo que señalaba en la clase anterior, ¿no? Hay que evidenciar, él señala, el estudio de los procesos políticos que existen y han existido a lo largo del tiempo. Esto es fundamental porque ahí también marca algo que es una idea, por ejemplo, para tenerlo ahí, ¿qué se quiere decir? Supóngase que queremos definir lo que es el populismo, ¿no? ¿Cómo nosotros de una manera metodológica podemos definir el populismo? No lo podemos definir si antes no lo analizamos, ¿no? Populismo hubo, o comenzó, si se quiere, a lo largo del tiempo, pero se hizo presente en Europa y después se extendió al resto de otros países, ya no como un instrumento electoral, sino también como un instrumento, hasta si se quiere, lo pensamos ideológico. Pero para llegar únicamente a tratar de explicar este ejemplo que lo pongo, ¿no? Hay que analizarlo en los datos que nos pueden dar y metodológicamente se va, a modo de poder hablarlo de Sartori, ir buscando hechos, ir buscando datos que sean específicos y que logremos de esa manera poder entender el concepto de populismo. Cuando señala también Sartori sobre el papel metodológico, también es importante entenderlo desde que él resalta en su obra que las condiciones necesarias deben haber herramientas metodológicas que así lo puedan hacer. Eso, por ejemplo, entre una de ellas era tener propuestas metodológicas de estudios comparados, que justamente para él ofrecería, en este caso, una perspectiva de método metodológica para hacer estudios y de políticas comparadas. Ahí es la importancia para el propio Sartori, porque lo usó a lo largo de toda su carrera, que señalaba la comparación o la comprensión de los fenómenos políticos que se fueron dando en el mundo. Y que él señala que si bien la ciencia política tiene y está centrado con una metodología propia, hay que otorgarle herramientas lógicas, hay que hablar o lingüísticamente otorgarle un grado a ese análisis político y social y enriquecerlo al debate de esos temas que obviamente estamos hablando de política. A ver, para ir sobre esto, el método comparativo para este papel de la metodología que él habla, él dice de comparar sistemas políticos para identificar patrones, similitudes y diferencias. Hacer de esta comparación, para el estudio metodológico, él señala que hay que tener un enfoque riguroso y para esa evidencia del estudio de los procesos políticos, por ejemplo, lo podría tomar qué es el populismo para Argentina, qué es el populismo para Alemania, qué es el populismo para Italia. Bueno, él, y tomando gran parte de lo que habla, de lo metodológico, él dice que hay una diferenciación
muy importante. Que puede haber similitudes, sí, pero cada uno va a experimentar propias diferencias. Pero que después, en el margen de lo metodológico para explicar el populismo, va a tener unidades que son necesarias para explicar ese fenómeno. No es lo mismo el populismo de Argentina que el populismo de Venezuela. Señalan también, o lo que pasó cuando se denominaba o se definía al populismo del kirchnerismo en la Argentina, o al de Chávez en Venezuela. Así también, o el populismo que también marcó gran parte de una de las discusiones, si existe el populismo de derecha o de izquierda también, que había de populismo, por ejemplo, durante la Alemania nazi, durante el fascismo italiano, que había en la España de Franco, por poner algunos ejemplos, y él señalaba en eso que tenía justamente un papel metodológico, porque no, si bien algunos tenían similitudes, otros había una separación muy importante, unidades que podían hacer justamente una investigación política diferente. En otra parte, hacia dónde va la ciencia política, uno de los puntos que ahí toma, él dice que había una necesidad de integración disciplinaria. ¿Qué quiere decir con esto? Como lo decía en la filmina anterior, él no decía que únicamente la política se tenía que centrar en hechos políticos, sino que podía dar otras explicaciones. Y acá vuelve con esta necesidad. ¿Alguien quiere entrar? A ver, denme un cachito, chicos. Bien. Acá, bueno, él dice, ahora también tenemos nuestra herramienta de ciencia política, pero además de esto, lo que tenemos es justamente que enfocarnos con otros elementos, unidades de investigación que nos puede dar justamente la sociología, la psicología, que nos puede dar la psicología para ese análisis político y abordar los problemas de una manera holística. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, primero que nada que se centra en algo que es fundamental. Hago ciencia política desde acá, pero también me ayudan otras ciencias políticas para poder explicar el fenómeno. Además de esto, porque si nosotros lo vemos desde esa postura, bueno, en los elementos económicos, a partir de ahí la historia cambiaría. ¿Qué y por qué hubo un planteo que se da a lo largo de la ciencia moderna para acá, que aparecieron las revoluciones industriales que obviamente cambiaron, y dice, bueno, ahí se produjo un hecho social o un cambio de sociedad. ¿Qué pasó para que en medio de, esto nada más estoy poniendo como ejemplos, ¿no? ¿Qué pasó en el medio para que empezamos a definir lo que es el capitalismo? ¿Qué pasó en el medio para que podamos definir el capitalismo, el comunismo? ¿Qué el comunismo? ¿Qué el socialismo? Bueno, ahí señala él que es necesario entenderlo no como un fenómeno solamente que puede explicar la política, sino también que dice la sociología también me puede dar aportes importantes. La economía, que la teoría marxista, si se quiere, o la psicología también, que justamente sirve como una técnica importante para poder integrarla a nuestras ciencias políticas. Ahora, si voy a adelantar esto. Si se deja de lado, según el texto del autor, todos estos puntos que son importantes, va a poder permitirnos construir una ciencia política más acabada, que nos ayude a pensar, señala en esa tesis que hizo Sartori, nos va a ayudar de esta manera a poder definir que, primero que nada, debemos pensar a la ciencia política con precisión y con profundidad. Que evita también caer solamente en la explicación de hechos y sobre todo también nos ayuda a tener un lenguaje claro y sin ambigüedades de lo que se puede definir como un fenómeno político. Él dice que hay que combatir, Sartori, hay una frase que es impresionante que dice que hay que combatir el palabrerío ideológico. Él dice que hay cosas que pueden ser explicadas que no solamente lo puede hacer un sector u otro, sino que hay cosas que realmente tienen un concepto que son necesarios y que ya están establecidos como teoría. Y que también está en contra, ¿se acuerda que yo le decía sobre las palabras, sobre la inflación conceptual que a veces tiende la ciencia para explicar un fenómeno, pero él dice, y está en contra de esto,
que otra vez aquí lo que hay que aplicar es un sentido de la explicación desde la política a un hecho concreto, pero que sea efectivo, que no tenga que darse esta inflación conceptual, por ejemplo, para explicar el populismo sin tener los datos, sin tener esa comparación, sin tener una metodología para poder explicar. Ahí es cuando él se pone, en este caso casi como normativo, para decir que efectivamente si nosotros cumplimos esto, vamos a poder tener un futuro dentro del estudio de la ciencia política. Que ahí es donde ahí él experimenta que, por ejemplo, para las funciones que tiene hoy la política, era necesario comprender el pasado, pero comprender el pasado utilizando herramientas que la propia política también lo puede hacer de una explicación metodológica. Que ya no era solo lo que explicaba la historia, que ya no era solo lo que explicaba la sociología, sino que él saca los aportes fundamentales, o por lo menos los aportes necesarios para explicar un fenómeno, pero lo hace dentro de esa ciencia política, por eso él habla de esa integración disciplinaria. ¿Qué es fundamental en esto? Que voy a contarles ahora. Bueno, voy a salir de acá. Profe, disculpe. Dígame. Buen día. ¿Estas filminas las deja también en el aula virtual? Sí, lo voy a dejar en el aula virtual. Lo voy a dejar en el aula virtual. Perfecto, profe, gracias. Déjeme un segundito, que yo voy a partir con la otra. Estoy controlando a ver si ¿se lo pudieron descargar el texto? Sí, profe, sí, se pudo. Bueno. Lista. Bueno, voy a ir sobre el tema del día de hoy. Chicos, sobre estos dos de Sartori voy a hacerle el primer trabajo práctico. Ya les voy a contar cómo. Bien. Estoy teniendo unos problemas. Ahí está. Ahí se puede ver. Bueno, chicos, son las 10:10. Voy a tratar de adelantar algo con esto por el tema del día de hoy. Voy a sumarlo un poco más grande en esto. ¿Ahí se puede ver bien? Sí. Voy a adelantar sobre esto. Voy a dejar de lado lo de Sartori. Después les voy a hacer unas preguntas a partir de que termine con esto. Para un trabajo práctico, ahí les voy a dejar yo las consignas. No hagan nada, no me pregunten consignas todavía. Déjenme que les explique este tema. Bueno, acá vamos a ver cómo empezó finalmente la evolución de la ciencia política y que por eso voy a tomar 3 puntos fundamentales, que era lo del tema del día de hoy. En la ciencia política en la antigua Grecia, la ciencia política en la antigua Roma y la ciencia política moderna. En la primera, de lo que tenía que ver con esto era, estamos hablando, para empezar, para poner en un contexto histórico, de la ciencia política en la antigua Grecia. Acá, bueno, aparece y nace en el año 5, en el año o en el siglo V antes de Cristo, donde nace una democracia en Atenas, ¿no? A partir de ahí
se hace una ciudad-estado con una participación importante y que con esta nueva idea de república, como señaló Platón, imaginó esa sociedad ideal gobernada por filósofos y reyes, ¿no? Mientras que Aristóteles, en la política que lo vamos a ver ahora, analizó diversas formas de gobierno y propuso la idea de sum politicum. Afirmando acá, que ya le voy a dar la definición formal, afirmando, ¿no? Lo estoy hablando acá, de que el ser humano es un animal político de por sí, ya de por naturaleza. Entonces, luego, en la ciencia política de la antigua Grecia, comenzó a hablarse de esas ciudades-estado, las polis, que ofrecieron diversos modelos de gobierno, desde una democracia ateniense hasta la oligarquía espartana, que lo vamos a ver ahora. Hay figuras claves dentro de la ciencia política en la antigua Grecia. Una de ellas tiene que ver con Sócrates, que si bien no dejó textos escritos, me hace acordar a Menem allá por la década del 90, que decía que había leído a Sócrates lo que dejó Sócrates, pero sí tuvo unas teorías fundamentales que se tomaba, criticaba a Sócrates, en definitiva, la ignorancia política de los ciudadanos. Y él decía, ¿no?, que los sabios solamente debían gobernar. Bueno, Platón, que fue alumno de Sócrates en la República, que es lo que les puse acá arriba también en la filmina, hablaba de un estado ideal gobernado por esos reyes, por esos filósofos, que eran personas sabias y justas. Por lo tanto, él decía que al ser una persona sabia y justa estaban más capacitados para poder gobernar. Y desconfiaba un poco también Platón, ¿no? Desconfiaba un poco del tema de la democracia, porque él decía, bueno, si elige la gente, los griegos en esa Atenas eligen, no siempre van a elegir a los que están preparados, como esas personas, como estos filósofos o reyes, ¿no? Y Aristóteles, que fue alumno de Platón, así vamos haciendo como un recorrido cronológico, que es considerado obviamente el padre de la ciencia política, Aristóteles. Él analiza las formas, ¿no?, que se da de gobierno, analiza una monarquía, analiza una aristocracia, analiza la democracia, y que también habla, ¿no?, que hay, él señala como degeneraciones a partir de esto. Ahí se habla de la tiranía, por ejemplo, el uso excesivo de la violencia, de la oligarquía del gobierno de unos pocos, se habla de la demagogia. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que él señalaba era, bueno, tenemos estas cuestiones que son fundamentales para la política, como en este caso la monarquía, la aristocracia o la democracia, como le decía recién, pero él dice, bueno, ¿cómo se plantea eso desde la política como una ciencia práctica, si se quiere? Entonces, acá lo que planteaban para la política en esa antigua Grecia era cómo definir el arte de gobernar. Ahí también se planteó en esa Atenas la búsqueda del bien común, y se habló también de esa participación ciudadana, aunque muchos ciudadanos no eran libres, pero se hablaba de esa participación ciudadana. En este caso también hay que hacer de la antigua Grecia, que fue más un enfoque filosófico y que tenía ideas centrales, ¿no? Ahí hablaba sobre el bien común, sobre esa virtud que existía, sobre esa participación, y que, bueno, ahí sin lugar a duda fue Aristóteles quien marcó un punto muy importante. El sum politikon, que acá lo tengo, de la expresión griega que significa animal político o ser político en general, es o quiso ser la obra, y fue la obra más importante de Aristóteles en la política. El ser humano, de verdad, es por naturaleza un ser político. Por lo tanto, vive en una comunidad y necesita del otro para desarrollarse. Ahí aparece que no puede realizarse plenamente si vive aislado, porque podría ser considerado como una bestia o como un dios. Y eso también, en su teoría, el ser humano necesita de una ciudad, de un estado griego en este caso, porque allí puede ser un ciudadano que tiene una cierta ética y además que tiene una cierta libertad.
Bueno, en esto, cuando habla Aristóteles del zoom político, no habla solamente, no habla de política electoral ni nada, sino cómo vivimos nosotros en comunidad, con nuestras leyes, cómo vivimos con la justicia, cómo vivimos con un gobierno. Y entonces ahí se planteaba la capacidad, él decía, el propio Aristóteles en la política, de deliberar sobre la justicia y el bien común que nos distingue a nosotros sobre los otros animales, haciendo una política, una actividad esencial y natural para la humanidad, un desarrollo. Entonces, acá también voy sobre la otra filmina. Que ya se lo voy a dejar ahí para hablar, si se quiere, de algunos ejemplos. Cuando Aristóteles dice que el ser humano es un animal político, porque solo en la comunidad puede alcanzar, ¿a dónde estamos? Solo en la comunidad puede alcanzar esa plenitud y ejercer su pensamiento, su razón. Si nos imaginamos nosotros, ¿no? Para usted, un estudiante, un compañero nuestro, que vive solo en medio del campo, que no tiene contacto con otras personas, no tiene contacto con la escuela, ni con la iglesia, no tiene contacto ni con las leyes, no puede votar o tiene su derecho pero no lo puede ejercer ni nada. No sería una vida humana completa, según, en este caso, la tesis de Aristóteles, ¿no? Porque no está viviendo ese estudiante o alguien que está lejos de lo que se concentra en la poli, no está viviendo como un ser humano debería vivir. Porque él dice, y ahí habla otra, dentro de esta tesis del Zoom político, casi como una comunidad organizada, porque se necesita desarrollo para ser un ciudadano con derechos, con deberes, con participación, ¿no? Bueno, ahí aparece, en esta parte, el término ese que se hace un animal político, pero necesita determinadas capacidades para poder salir de ese animal político y poder hacer el desarrollo de esa comunidad, para que pueda participar de esa vida política y a partir de ahí, en esa participación política, el desarrollo personal, el desarrollo como comunidad organizada. Bueno, a partir de ahí voy a ir sobre lo que fue la ciencia política en la antigua Roma, que en este caso hay que tomarlo muy en cuenta porque de verdad acá apareció ya la idea de la legalidad. Y en este contexto estoy hablando del siglo, se hablaba hace ratito del siglo V antes de Cristo, con la antigua Grecia, acá hablo del siglo I antes de Cristo, con esa Roma que pasa de república a imperio, ¿no? Ahí aparece el desarrollo del derecho romano, que sigue siendo, creo que lo dije en la clase anterior, sigue siendo la base de muchos de los sistemas jurídicos actuales. El derecho que se estudia, el derecho romano en las escuelas de derecho y demás, pero además sigue siendo fundamental en base a muchos de los sistemas jurídicos actuales, incluso el argentino también. La creación de instituciones republicanas aparece también en ese paso de la república pasa a república a imperio en general, pero aparecen otras creaciones, por ejemplo, como el Senado, los tribunales, la idea de los primeros cónsules. Bueno, ahí hay una separación también dentro de esa antigua Roma de lo que era el poder civil, y aparece ahí también el poder civil y un poder militar, ¿no? Como una de sus principales figuras, sin lugar a duda, es la de Cicerón, que fue un abogado, también fue un filósofo y político, que defendió durante su tiempo la república como el mejor sistema, basado en la ley, decía él, basado también en la moral y en la virtud. 3 puntos que son fundamentales para esa idea de Cicerón. Y en este caso, cuando él hablaba sobre ley, sobre moral y también hablaba sobre esa virtud, él entendía también la idea de una ciudadanía, que con esos 3 aportes se podría permitir ampliar la idea de ciudadanía que permitía integrar a todos los pueblos bajo un mismo sistema político. Los romanos acá también, es importante, lo voy a leer acá, la transición que marca
justamente sobre el imperio en la figura de Julio César y de Augusto, cambió la estructura política centralizando el poder del emperador, que ahora les cuento por qué. Que en un principio, si bien se había señalado que esos aportes que decía Cicerón sobre la ley, la moral y la virtud, que podía ser muy importante para una nueva ciudadanía, también aporta, en este caso, una idea del imperio, ahora sí, a partir de Julio César y de Augusto, como unidad política estable, que va a influir, obviamente, más adelante en ese cambio sobre la política europea. Ahí los aportes que daba, me dan un segundito, por favor. Denme un segundo. Bueno. Bueno, voy sobre esto, chicos. En el pensamiento político entonces romano, decíamos de Cicerón, pero además de esto, no puedo dejar de hablar con relación a los aportes que hizo Cicerón al pensamiento influyente en esa época. Pasando entonces por ese mundo romano, voy a dejar también, para los que quieran leerlo, una parte importante de sus registros, de sus obras, que tenía que ver con dos obras fundamentales, como se llamaba, y está dentro, y lo explica el capítulo número 1 de Juan Abal Medina, del manual que yo le di, que tiene, bueno, hay unas particularidades para explicarnos ese paso de la Grecia, pasando por Roma y demás, pero son dos textos fundamentales, de Legibus, que habla sobre las leyes, que son las obras más importantes que tiene Cicerón, y después que habla sobre la República, ¿no? Bueno, sobre la República y sobre las leyes, ahí Cicerón se inspira sobre lo escrito por Platón, en ese caso en las ideas de la República de Platón, pero por una visión o con una visión más práctica y romana. Ahí en la República, en ese texto que hace Cicerón, habla justamente de una república mixta. ¿Qué sería una república mixta en este caso? Que podría combinar la monarquía con la aristocracia y la democracia. O sea, él propone en ese texto sobre la república que podría ser una república mixta siempre y cuando podría comprenderse los elementos que aporta esa monarquía, que aporta la aristocracia del Senado, si se quiere, y de la democracia, que es el pueblo. Y después en esto, sobre las leyes, él habla de una ley natural. Dice que hay una ley superior que está por encima de las leyes humanas, basada en la razón y la justicia. Bueno, eso de estar basado en la razón y la justicia tenía que ver con un aporte y también con un entendimiento, en este caso, un entendimiento del pueblo sobre esos aportes que él señala como la razón y la justicia. Para tener en cuenta algunos de los aportes que hizo, en este caso, Cicerón, hay que tener en cuenta que él, como le decía hace rato, la virtud era una forma fundamental, un deber ciudadano, por ejemplo, de participar en la vida pública de la mejor manera, ser un buen ser humano, ser un sujeto que tenga cierta honestidad. Después él habla que un gobierno debe ser sometido a leyes, debe estar sometido a leyes para justamente en esas leyes se pueda hacer una normativa en cuanto al ejercicio violento por eso habla de las leyes como parte de poder. Esto fue un aporte muy grande que se hizo de la antigua Roma, por ejemplo, para el ejercicio de la violencia, para poder ponerle los primeros límites. Y después hubo en ese aporte del paso de la antigua Roma y de la ciencia política también, de oponerse a los dictadores. Hay que, según señala Cicerón, en esos dos libros que yo le dije, hablando sobre las leyes y hablando sobre la república, él también definió gran parte, o como una inspiración, el equilibrio de los poderes. Bueno, por eso le decía hace ratito, en ese equilibrio de poderes, que podía combinar para él lo mejor que proponía la república mixta, donde aparecía
o en esa monarquía era esa aristocracia y la democracia. Algo que también puede llegar en esos aportes y algunas de esas que él teorizaba y que pasa hoy también, ¿no? Aunque no sea de manera natural, porque decimos, estamos en democracia, pero si vos comenzás a fijarte, o usted y yo comenzamos a fijarnos sobre quiénes hoy manejan el poder, en definitiva sí hay una aristocracia, hoy como que la definen como casta, pero sí hay una democracia, una aristocracia, perdón, pero también hay una monarquía, o sea, alguien que detenta el poder, alguien que tiene el poder, pero bueno, esos fueron los grandes aportes que dio Cicerón y que también dio, en este caso, la teoría de la antigua Roma, y que fue de un gran aporte, porque fue realmente una idea para llegar a esa república o al republicanismo moderno, si se quiere, y que también otro de los aportes importantes para la ciencia política moderna, ¿no? Fue la previa a los griegos y los romanos como una previa para la ciencia política moderna que después explotó ya definitivamente con la tesis que marcó la de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, que fue, voy sobre esta filmina acá, uno de los grandes aportes que se dio a la ciencia política en general, marcando una idea principal, como la marcó también los griegos, la marcó Cicerón en Roma y la marca ahora también porque, como si bien creía, acá voy a volver sobre la filmina anterior, sobre la virtud que juega un papel importante, en este caso, además de ser un sujeto con ética, de ser el mejor sujeto de bien que le decía hace rato, acá aporta por primera vez algo más pragmático que tenía que ver con la obra del Príncipe, que dice que la política en general se basa en la realidad y no en la moral. Bueno, El Príncipe fue una obra fundamental de Nicolás Maquiavelo en el Renacimiento. Ahí, vuelvo a reiterarlo con esto que va en el trabajo práctico que le voy a pedir con esto, no se habla ahí de una figura propia del príncipe como persona, ¿no? Habla ahí, el aporte fundamental que hace es que por primera vez propone unos postulados para saber gobernar. Hay algo que es muy impresionante y que también creo que a mí siempre me ha gustado este libro, chicos, no se los miento, siempre lo tengo porque además tiene unas definiciones que hasta el día de hoy se sigue utilizando y sigue siendo objeto de estudio como un libro escrito hace tanto tiempo, está todavía anclado y de la manera en la cual se maneja la política, ¿no? Ese impacto que tuvo realmente el libro y que pone un realismo a la política, por ejemplo, la compañera de la clase pasada creo que fue que el fin justifica los medios, ¿no? Ahí en ese enfoque realista y práctico de la política sobre lo que tenía que ser en este caso la importancia de ser un gobernador eficaz, astuto y sobre todo de saber liderar a un determinado pueblo. Bueno, en este caso, para tener en cuenta los aportes que podía darse, voy a tomar este tema, no ahora, sino lo voy a tomar más adelante también. Voy a dejar el libro para aquellos que quieran leer más sobre Maquiavelo, pero lo que tiene en este caso, en este libro, es el rompimiento de esa versión y visión moral y religiosa que había de la política. Le introduce sin lugar a dudas el realismo político para analizar el poder tal cual es y cómo debería ser, en este caso, ejecutado, utilizado. El padre de la ciencia política moderna con El Príncipe busca reglas concretas y busca también darle una serie de estrategias que son racionales, y uno se pone a pensar y se pone justamente a tratar de entender los conceptos que se emitieron en El Príncipe, bueno, ahí realmente hay estrategias racionales para poder gobernarlo. Bueno, el poder, chicos, nunca se olvide, el poder es un fenómeno humano. El poder es un fenómeno humano. O sea, utilizamos una serie de estrategias, hay incluso hasta conceptos técnicos si se quiere, pero es un fenómeno humano que no solo es moral, que muchas veces la política nos tira hacia nosotros gran parte de la moralidad, pero sin embargo ahí, en esta experiencia que pudo dar y que pudo otorgar,
en El Príncipe, analiza justamente el poder como una cosa, justamente cómo se comporta. O sea, acá ya no hablamos de filosofar sobre el poder, que tendría que ser de esta manera, sino por primera vez el cachetazo que pone Maquiavelo con el libro del Príncipe da un aporte necesario que es un fenómeno humano y cómo se debe gobernar. Ahí habla también o analiza gran parte del Estado, que señala que el Estado y los gobiernos deben ser una máquina que deben funcionar siempre, que a veces para que funcione de esa manera y debe tenerse siempre funcionando, se deben aplicar decisiones muy duras. Aquel idealismo de los griegos, porque eran idealistas, lo filosofaban, acá ya prácticamente en El Príncipe habla justamente de un análisis empírico de la práctica. Hay que practicar el poder. Aristóteles decía, necesitamos vivir en comunidad. Cicerón dice que el poder debe estar limitado por las leyes o por los valores republicanos, los valores de un pueblo. Maquiavelo viene y nos dice, ¿sabes qué? Hay que pensar y ejercer el poder como el mundo real. Entonces, ahí en esos tres aportes que le decían, mire, de un griego, pasando por un romano y llegando a ese renacentismo de Maquiavelo, nos dice, ya empecemos a ver cómo maneja el poder y cómo tenemos que preparar a los que nos gobiernan. En ese ejemplo que nos da Maquiavelo, acá, voy a ir sobre este, acá se los voy a dejar las referencias que utilicé para el día de hoy, chicos, ¿sí? Pero en esos aportes que da, justamente la política por primera vez señala, debe actuar con astucia y debe ser dura a veces para conservar el poder y el orden. Entonces, ya enseguida les voy a poner un ejemplo, ¿no? Sobre lo que señalaba el aporte, en este caso de Maquiavelo. Pero hay algo que es fundamental. El contexto también de la ciencia política del siglo XVI, en ese renacentismo, porque el libro estaba escrito en una Italia que estaba dividida en pequeños estados, ¿no? Había mucha inestabilidad política al momento de que Maquiavelo escribió este Príncipe. Bueno, ahí de las ideas claves que da sobre el libro, esto quiero que lo tengan bien clarito, chicos queridos, en la diferencia de las ideas claves que da el Príncipe, por lo menos en los capítulos 1, 2, 3, bueno, hay varios capítulos, pero digo, es la separación entre la moral y la política. Ahí dice clarito, en el Príncipe de Maquiavelo, señala clarito por primera vez que no importa si el gobernante es bueno o malo, lo que sí importa es que sea eficaz. Ya no importa, ya no pone en la barrera lo bueno, lo malo, ya en esa comparación, sino que dice, el gobernante debe ser eficaz y debe mantenerse así. Cuando yo pongo acá la famosa máxima que tiene a él, que en realidad no lo dice de una manera tácita, que el fin justifica los medios, pero se ha popularizado de esa manera, que aunque no lo dijo de una manera literal, quiero decir, ¿no? Bueno, sugiere ahí que el líder, el gobernante, debe hacer todo lo que sea necesario para mantener el poder. Hace todo lo que esté a su alcance para mantener el poder. En otra de las partes del libro él dice que debe ser también un astuto, casi como un zorro, y tiene que ser un fuerte como un león, si se quiere. Porque la política para él dice que hay que estudiarla tal como es, y no como debería ser. Ahí corta, digamos, la gran parte de los aportes de la filosofía política con lo que él llama, se hace, en definitiva, un realismo de esto. Grecia filosofaba, la antigua Roma, a raíz de esos aportes con las leyes que hizo, lo institucionalizó, le dio y le otorgó, digamos, derecho a la ciudadanía, a la república. Bueno, viene Maquiavelo acá, y con este aporte a la modernidad dice hay que ser la ciencia política como tal, hay que ser realista, hay que hablar del poder, el gobernante debe ser eficaz y hay que tener estrategias para poder gobernar, aún utilizando la violencia, aún si la gente piensa que es bueno o malo, pero lo que señala sin lugar a duda es que por primera vez alguien teorizaba y marcaba leyes que eran necesarias, en este caso,
para poder gobernar un determinado territorio. El fin justifica los medios también, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta para que nosotros tengamos una cuestión bien clara. Vuelvo a reiterar esto, chicos, cuando leamos El Príncipe de Maquiavelo, cuando leemos, bueno, sus principales ideas, los aportes que le da la ciencia política, estamos hablando de alguien que empezó a marcar por primera vez cómo debería gobernar y cómo debía gobernarse, e incluso cómo debía ejercerse la violencia para que, como se está gobernando, sea obedecido. Así que eso de los aportes que podría darse del Príncipe, hay que tener en cuenta que por primera vez nos dan una idea clara y le da a la ciencia política una idea clara, en este caso, para sostener el poder. ¿Ustedes se imaginan, otro, le voy a dar, ahora que se me viene a la cabeza también, en medio de los aportes que el fin justifica los medios, él decía también que era mejor ser temido que amado. Y si no se puede, o a veces algunos podían ser temidos y amados a la vez, ¿no? Porque un príncipe o un gobierno, un gobernante, lo primero que debía inspirar era un respeto, pero a veces también debía inspirar miedo, si lo que quiere es conservar el poder, ¿no? Pero lo que nunca debe ser es odiado, porque ahí cuando funciona el odio general, o lo que pasó, lo primero que no se puede hacer como gobernante y después lo trasladen el príncipe de ser odiado por el pueblo, porque después termina rompiéndose y ser eyectado del poder. Cuando habla también el príncipe de Maquiavelo, sí, cuando habla sobre el príncipe de Maquiavelo, dice que había que tener un uso de la violencia controlada. O sea, había que ser cruel, porque lo dice así en el libro, había que ser cruel, pero la crueldad debía ser bien utilizada, ¿no? Eso pasó también con grandes, incluso creo que compañeros de la clase pasada decían, bueno, los aportes que da Maquiavelo se utiliza hoy también, y algunos sí, chicos. Sí, durante la historia también. Y lo que pasa ahora, para mantener el poder, bueno, utilizan una serie de estrategias y todas las estrategias posibles para que obviamente nosotros lo cumplamos, porque no siempre dice, la verdad, el gobierno está siendo violento, pero ¿cómo utiliza esa violencia? Bueno, supuestamente aparece ahí una apariencia de que lo que nos está pasando, lo que quiere hacer creer muchas veces el gobierno para con nosotros, es creer que es algo justo, algo honesto, cuando en realidad lo que está muchas veces utilizando son herramientas violentas para limitarnos gran parte de nuestra vida social. Entonces, ahí también, en este libro del Príncipe de Maquiavelo, que voy a volver con una clase la semana que viene, el próximo sábado lo vamos a ver más específico, por eso no me quería adelantar, ahí vamos a ver también cómo lo analiza en un sentido realmente fabuloso, porque a mí no solamente me interesa, pero digo, cómo le da y le otorga consejo a los gobernantes, ¿no? Ahí por primera vez le dice, vos te tenés que manejar de esta manera que incluso dice, o por lo menos da un postulado, que debe ser, venga para acá. A ver, ¿me dan un cachito? Porque venga para acá. Venga, ven. Le voy a dejar de compartir la filmina. ¿Me aguardan un segundito? Les conté que tenías perritos, ¿no? Bueno, aguárdame un segundo. Ah, no se escucha nada. Perdón, chicos, les decía recién, discúlpenme la interrupción de mis perritos y demás. Vayan poniendo, acá ya están poniendo su nombre, apellido y DNI.
Bueno, lo que vimos acá, voy a partir la pantalla por última vez. Ahí está. Ahí está. Así. Ahí está. Bueno, sobre las referencias que vimos del día de hoy, voy a dejar las referencias que están acá sobre Aristóteles, la política, Platón, la república, Cicerón sobre la república y sobre las leyes, y Nicolás Maquiavelo sobre el príncipe, que voy a volver sobre una clase especial sobre esto la semana que viene, porque voy a ir adelantando. Está también dentro del libro de Juan Abal Medina. ¿Sí? Él hace, el capítulo número 1 hace como recorrido que está realmente muy bueno, incluso con ejemplos que marcaron la historia de lo de Aristóteles, y sobre todo también se centra en gran parte de los aportes de la antigua Roma sobre la república y sobre las leyes, y después viene, bueno, el libro fundamental, que para aquellos que quieran leerlo, se los voy a poner ahora, ya termino la clase, se los voy a poner habilitado ya al príncipe de Nicolás Maquiavelo. Lo voy a ver este tema la semana que viene, y después ya vamos a ir ya adelantándonos con este tema de la ciencia política de la modernidad. Vamos a ir viendo algunos de los grandes aportes que se hizo. Acá va a haber, para explicarlo bien, voy a hacer una comparación de los diversos aportes que se dieron de grandes autores, que ya comienza a aparecer el liberalismo, comienzan a aparecer los postulados del liberalismo, de cómo debía gobernarse, y además acá algo fundamental que les voy a explicar, porque después, a partir de lo que viene, la clase que viene de Maquiavelo y una cronología, para llegar ya al siglo XVIII y siglo XIX, donde se plantea la ciencia política, qué es ser un político en sí, ¿no? Y las tesis que se da, y aparece ya el Estado y la conformación del Estado como, bueno, lo regulador para una determinada sociedad que justamente se conforma como tal, la utilización de la ley, la utilización de la violencia, pero también la utilización de la violencia con límite. Aparecen otras teorías que son fundamentales para la ciencia política, que lo vamos a tomar acá en clase, pero vuelvo a reiterarlo, tanto de Aristóteles como de Platón, Cicerón y Maquiavelo están dentro de, bueno, del manual de ciencia política de Abal Medina, más sumado a los dos textos que les dejé de Giovanni Sartori, y que le voy a ir dando la semana que viene también. Voy a dejar lo de El Príncipe de Maquiavelo para el que lo quiera ver. También le puedo dejar un resumen de lo del Príncipe, para aquellos que lo quieran estudiar, o para aquellos que tengan un tiempito de leerlo. Chicos, yo lo leí, y sé que ustedes también lo pueden hacer, así que les va a resultar un aporte fundamental. Después, gran parte de los que hoy hacen política, y si lo trasladamos a algunos ejemplos que lo vamos a ver la semana que viene, se van a dar cuenta, bueno, que cómo realmente fue un rompimiento importante desde el Príncipe para acá, cómo de esos postulados, cómo de esos enunciados, de esos elementos de cómo debía gobernarse, finalmente, bueno, siguen existiendo en la actualidad, ¿no? El ejercicio puro del poder. Habla de miedo, habla de violencia, habla de estrategia, habla que tiene que ser eficaz. Fíjense ustedes que tiene que parecer bueno cuando en realidad no lo es, que, por ejemplo, no debe demostrar al pueblo de que ningún tipo de debilidad. Las cuestiones materiales son mucho más importantes que las cuestiones parentales. Creo que yo les conté que una de las frases decía que me duele más perder algo que perder a mi padre, o en este caso la pérdida, él señala así, Maquiavelo, la pérdida de algo material para los hombres es mucho peor que la pérdida de un familiar, ¿no? Como un padre. Lo dice clarito, o sea, el pensamiento, ya la razón o lo filosófico que se pensaba en ese tiempo acá se rompe. Acá dice, el poder se maneja así, y las estrategias que puede seguir el príncipe, en este caso los gobernantes, para acá lo deben hacer de esta manera, deben ser estrategas permanentemente, el pueblo debe creer en cada palabra de lo que se genera desde el poder,
para que después no haya una rebelión, que debe justamente a veces utilizar la violencia, pero no mostrar de una manera explícita, sino a través de estrategia. Bueno, ahí realmente el padre de la ciencia política moderna lo explica de una manera clarita. Una de las cosas que le voy a decir sobre esta clase, voy a controlar ahora, ya que está el tema para poder poner el libro que yo le decía, un detalle de los puntos más importantes que tiene el príncipe, y la semana que viene, una vez que termine de dar esa clase específica, les voy a dar los puntos del trabajo práctico para que pueda ser presentado. Van a tener 7 días, ¿sí? No son muchas preguntas ni demás, pero 7 días como para ir ya viendo lo de la unidad 1 y la unidad número 2. Así que bueno, se los voy a dejar disponible para que ustedes lo tengan y lo puedan guardar en el tiempito que puedan. En Semana Santa viene, ¿no? Sí, profe, Semana Santa. Sí, la próxima semana, jueves y viernes. Bueno, ya le voy a avisar me había olvidado. Sí, este fin de semana que viene es Semana Santa. Igualmente, bueno, yo le voy a avisar por el UNJU virtual, ahí no la tenía pensada esa. Bueno, le voy a avisar por el UNJU virtual cómo va a ser la clase para la semana que viene. ¿Está? Eso les pido, por favor, pongan nombre y apellido acá abajo, acá abajito, acá abajito. Bueno, profe, entonces a partir del martes, profe, a partir del martes va a estar subido el trabajo práctico. De la clase del martes, No, déjame, ¿quién habló? ¿Joaquín? Sí. Dame que termine esto y recién voy con el práctico. No hay ninguno, Joaquín, no hay ninguno por bien. acá. Déjame que termine y ahí recién voy a... Es un trabajo práctico cortito, nada más, no va a ser... Por eso le digo, en 7 días lo pueden hacer rápido, sea un trabajo práctico en esa semana. Nada más. Después voy a dar otro más integral y así, y les pido algo que vayan viendo con quién van a hacer grupo, por el tema de, más allá del parcial, el tema de los trabajos, porque van a ser poco individuales, y después un trabajo grupal, y después ya se viene la entrega de la monografía o del informe final que voy a pedir para poder aprobar la cátedra en este año. Así que... ¿Grupo de cuánto, profe? No, más adelante, Luis, más adelante. Pero vayan viendo con quién, ya seguramente deben tener un grupo de chicos, vayan viendo con quién pueden hacer el trabajo práctico, por lo menos para ciencias políticas. El primero va a ser individual, el segundo va a ser grupal y después el mismo grupo para llegar a la monografía o el informe final que recuerden ustedes tiene el coloquio, ¿no? No va a haber 2 instancias, la de evaluación, la intermedia, que va a ser, calculo yo, en mayo, seguro que va a ser en mayo, y la de la entrega de la monografía del informe final en la primera quincena de julio, donde cierro la materia. Así que bueno, ahí ya le voy a estar dando el cronograma después, pero no me voy a olvidar, y ahora me voy a quedar a actualizar lo que tiene que ver con este material que tomamos hoy y que se lo voy a dejar en el aula virtual. Así que van a ver ahí las pestañas seguramente de la unidad número 2, porque ya lo voy a ir habilitando con estos temas que venimos viendo en estas clases, pero ya voy a ir habilitando, voy a ir adelantando con lo del material. Bueno, chicos, ¿ya dejaron todos sus datos personales acá? Sí, profe. Sí, profe. Nos vemos la clase que viene, los libero, vayan a disfrutar de su día, creo que está saliendo el sol, no veo bien, pero creo que está saliendo, así que bueno, espero que la pasen bien, nos vemos el próximo sábado, y vean el material en la aula virtual, decime, Mercedes. Profe, los textos usted también los dejó en la fotocopiadora, ¿no es cierto? No, están acá de manera virtual. ¿Nada más? Nada más, pero ¿en qué fotocopiadora? Es que algunos profesores están dejando los textos en el progreso, al lado de humanidades. ¿El progreso a la de humanidades? Bueno, dame un segundo que lo voy a anotar. ¿Quiere que le deje como la cartilla? Sí, profe, porque a veces es complicado hacer las impresiones. Yo por lo menos necesito formato papel. No, por favor. No hay problema, no hay problema. Profe, yo no Bueno, tengo nada. ¿quién más? Elizabeth. Profe, ¿me escucha? Sí, bajito, pero sí. No tengo el texto en el programa virtual, tengo el enlace, nomás lo que la carátula del primer día.
Después no tengo otro enlace para ni biografía de ningún libro. No entendí bien. Tengo la carátula del primer día y el enlace nomás del aula virtual. No tengo el texto en el virtual, profesor. No, sí, Bueno, ya lo voy a ver, ya lo voy a ver, Elisa, ya hablo con vos. Bueno, chicos, los voy liberando. Nos vemos la semana que viene. ¿Alguna otra pregunta más? Ahora sí. Nos vemos el próximo fin. Sí, La próxima clase, profe. Nos vemos la próxima clase, pero le voy a avisar por el aula virtual, por el tema, me había olvidado de que era Semana Santa, así que bueno, le voy a estar avisando, ¿sí? Así que bueno, hasta acá, nos vemos el próximo sábado, si no yo les mando un mensaje. Igual la vamos a recuperar a la clase. Bueno. Bien, profe, hasta luego.